Una jornada muy especial porque esta mañana Luis Eduardo Arigón fue homenajeado en la Universidad de la República y sus restos fueron despedidos. Recordemos que precisamente los restos de Arigón fueron encontrados en el mes de julio en el Batallón 14 y hace algunos días se conoció la identidad. Una multitud estuvo presente allí. Este será uno de los temas de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Que este homenaje nos sirva una vez más para reafirmar el compromiso con la búsqueda, con la memoria, la verdad y la justicia, para seguir el camino que nuestras viejas, como Sara, nos supieron marcar. Por él y todos y todas a quienes seguimos y seguiremos buscando, es que reafirmamos nuestro compromiso con el nunca más. Luis Eduardo Arigón Castel hoy vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Luis Eduardo Arigón, presente. Bueno, y sin dudas que son imágenes muy emotivas en una jornada muy especial. La de hoy, tengo dos invitados aquí en vivo en Lado B esta noche en la pantalla de TV Ciudad. Ignacio Randonea, Graciela Montedioca, de familiares, madres familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Gracias a los dos por acompañarnos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Les agradezco que estén hoy aquí con nosotros para poder conversar. Veíamos las imágenes, obviamente estuvieron allí. ¿Qué reflexión les genera todo lo que pasó hoy? Nos da más esperanza, nos da más fuerza, fundamentalmente al sentirnos tan acompañados cada vez que podemos devolverle a su familia un integrante que nos faltaba. Y como en el caso de Luis Arigón, que hacía 47 años que estábamos esperando. Entonces sentirnos rodeados es lo que nos motiva a seguir la búsqueda, a pesar de todas las instancias que tenemos, que muchas veces son negativas, ya que no tenemos a veces la información necesaria y que sabemos y nos duele aquellos que, sabiendo dónde están, no las entregan a quien corresponde. Y realmente necesitamos saberla para poder no solo nosotros encontrar nuestros respectivos familiares, sino la de todo el grupo. Ignacio. Bueno, un poco lo que decía Graciela, ¿no? O sea, y ahí son sentimientos contradictorios. Sentís, bueno, la alegría, bueno, de que vos sabés que compañeros, una familia puede cerrar el ciclo, puede cerrar el duelo. Bronca porque vos sabés que la información está. Y que de una forma, así como los
hicieron desaparecer y los torturaron de una forma cobarde, hoy los mandos militares de una forma cobarde siguen ocultando la información. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a surgir algún militar con un poco de valentía como para brindar la información que no solo nosotros, porque hoy todos los 20 de mayo lo vemos, no es un reclamo de los familiares, es un reclamo de la sociedad que queremos verdad, queremos saber dónde están nuestros familiares. Y eso, hasta el día de hoy, no hemos encontrado un mando militar que tenga ese coraje de despegarse del pasado y asumir la historia, asumir el momento que estamos viviendo y brindar la información. Porque sabemos que hay mucha información dentro del aparato militar que está oculta. Y esa la mantienen oculta a sabiendas. Ahora tomo eso que decís, ¿no? Y le pregunto a los dos, porque parte de esa información se podría dar si llega la orden desde arriba, ¿no? Si el Estado brinda la orden de que se dé esa información. De hecho, el otro día en la conferencia de prensa se le preguntaba al ministro Castaing de Bat por qué no se da esa orden. Él dio una respuesta política, dijo, bueno, ¿por qué no le preguntan a los 15 años o qué pasó en los 15 años del gobierno del Frente Amplio? ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, primero que nada, lo de la conferencia de prensa fue vergonzoso. Realmente a mí me decepcionó el ministro. Yo tenía otra imagen. Porque en la entrevista que habíamos tenido con él, por ejemplo, cuando le planteamos el tema del cable de UTE, se movió y se destrabó y se hicieron los trabajos. Y que vaya a una conferencia de prensa donde estábamos anunciando el nombre de un desaparecido y que surja como elemento más importante la búsqueda del caudal electoral, o sea, meter en esa conferencia de prensa somos más buenos que los que gobernaron antes, y el mentir, porque el ministro sabe muy bien que Madres y Familiares viene reclamando eso desde hace mucho tiempo, bastante antes de que asumiera la calle Pou. Entonces, me parece desubicado y es más, para mí, yo lo sentí como una falta de respeto a la Fiscalía, porque estábamos en un local de Fiscalía, y falta de respeto a nosotros y a toda la ciudadanía, completamente desubicado. Creo que el ministro, yo pensé que tenía una altura un poco más grande, realmente me decepcionó. Graciela, ¿cómo viste eso? La verdad, me decepcionó, como dice él. Para mí fue una falta de respeto hacia la hija que estaba presente, que había estado buscando a su padre por 47 años, que recién le habíamos informado que era su padre, ¿tá? Y que trajera ese tema y que mezclara y cobrara cuentas políticas fue totalmente fuera de lugar. Creo que no solo también fue responsabilidad de él, sino lamentablemente también la periodista que le hizo esa pregunta, porque no era el momento ni el lugar, era otro el motivo de la conferencia de prensa. Era decir quién era el compañero que habíamos hallado, era reintegrarlo a su familia, recién veníamos de comunicarlo, y que transgiversaran realmente la conferencia a la cual había convocado Fiscalía fue para mí una falta de respeto. ¿Cómo toman ustedes el hecho de que no se haya podido avanzar, ¿no? Que no se dé esa orden, por ejemplo, que nunca se haya dado? ¿Cómo evalúan eso? Y pensamos, en lo personal, pienso que es de las cosas que están trabando. O sea, las Fuerzas Armadas, el mando natural de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República y el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas sabemos que reivindican el pasado. Lo hemos visto con los tribunales de honor. O sea, un tribunal de honor que a un asesino que tiene 28 homicidios, un tribunal de honor diga que es un ejemplo para las futuras generaciones, ahí nos están diciendo que piensa que todo lo que hicieron estuvieron bien. Entonces, no queda más remedio
que dar la orden. O sea, y el poder político debe tener el coraje, debe tener la valentía de asumir esa responsabilidad, de dar la orden y, bueno, que acaten, porque las Fuerzas Armadas son 100% verticales. Por lo tanto, solicitándole a la buena voluntad no funciona. Ya hemos visto, hace prácticamente 50 años que nuestros familiares desaparecieron. ¿Hasta cuándo los quieren mantener desaparecidos? Porque nos mintieron toda la vida. Nos dijeron que, primero, que no los habían detenido. Después reconocieron que los habían detenido, enterrado, pero vuelto a desenterrar, que los habían cremado, esparcido sus cenizas o tirados al mar, depende de las versiones. Y hoy vemos que están enterrados, pero no es que están enterrados en cualquier sitio, no, en predios militares. Ergo, hay órdenes, hubieron órdenes para enterrarlo. A nadie se le ocurre entrar a un cuartel de Cayetano, o sea, y más en el periodo de la dictadura. O sea, hubieron órdenes y planificación, y eso está documentado. Entonces, el poder político debe exigir esas verdades, que sabemos que hay un montón de documentación. Es más, hemos aportado pruebas de que esa documentación existe. ¿Y qué pasó con eso? Y bueno, estamos esperando al día de hoy. Y estamos solicitando entrevistas a los presidenciables, esperamos que el próximo gobierno, sea cual sea el color político, pero que el próximo gobierno asuma sus responsabilidades y le exija a las Fuerzas Armadas esta verdad. Ustedes ya lo han hecho, el hecho de reunirse con los distintos candidatos. ¿Qué expectativa tienen, por ejemplo, en esta campaña electoral? No nos hemos reunido aún con todos. Hemos solicitado, sí, las entrevistas. Nos hemos reunido con el Partido Independiente, con Mieres, con la Fórmula, y con la del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cos. Tenemos pactada para más adelante con el Partido Nacional, con la fórmula del Partido Nacional. Nosotros, en primera instancia, lo que siempre queremos asegurarnos y lo que le hemos solicitado es que se continúen con las investigaciones y con la búsqueda, que nos aseguren ese compromiso. ¿Ustedes van con ese planteo? Ese es uno de los planteos que hemos hecho. Hemos también conversado sobre el tema de los archivos, donde pedimos que los busquen, que sabemos de su existencia, les explicamos por qué decimos eso. Hemos solicitado que el nuevo presidente dé esa orden, no que se haga como se han hecho veces anteriores, solicitando la información, sino como jefe de todas las Fuerzas Armadas, que den esa orden de búsqueda y entrega de esos archivos y de la información necesaria para la búsqueda. Y también hemos hablado en parte del rol que tiene la institución en cuanto al tema búsqueda e investigación, de que se le otorguen los presupuestos necesarios y también se facilite la colaboración, como indica la ley, en respecto a los entes autónomos, la parte de los ministerios, la parte de administración central. ¿Por qué también estamos pidiendo eso? Porque nos llevó 2 años que se destrabara un cable que atravesaba en una zona que no era un predio muy grande, son 80 metros cuadrados, de un cable de UTE. Y que realmente fue una pasada de que no lo tenía, o sea, podía realizarlo el Ministerio de Defensa, que no lo podía hacer UTE, y nosotros sabemos perfectamente que ese trabajo lo podía hacer UTE. Por suerte, este ministro en eso, cuando se lo planteamos, actuó en forma correcta, aceleró el trabajo y hoy pudimos ingresar y se está trabajando ahí. Pero hacia el futuro queremos evitar eso, por eso también hicimos ese planteo de que se tomen las medidas necesarias de colaboración del Estado, de que exista una política de Estado hacia la búsqueda. Cuando hablamos, para que la gente lo tenga claro, de esos archivos, estamos hablando de archivos de inteligencia en el que podría existir información sobre los desaparecidos. Es indudable que, primero que nada, por ejemplo, en el 14 se ha encontrado a 4.
los militares cuando brindan información de forma anónima, digamos, a la Comisión para la Paz, cuando brindan la información oficial, el entonces comandante en jefe Bertolotti, que se la brinda al entonces presidente Tabaré Vázquez, dice que fueron enterrados en el 14. Hablan de dos zonas, una del CID, otra de Ocoa, que eran los dos servicios que estaban operando. Dicen que consultados los archivos, llegaron a estas conclusiones, que los enterraron, que los desenterraron, que los cremaron y tiraron sus cenizas. Para que una mentira sea creíble, hay que tomar aspectos de la verdad. Y bueno, hoy por hoy corroboramos que la parte de verdad, por lo menos de una parte, de 4, es el sitio donde fueron enterrados. Y presumiblemente enterraron a más desaparecidos ahí. Por lo tanto, si los propios militares dicen en un informe que consultaron los archivos de inteligencia, por otro lado sabemos que hasta el 2004 los servicios de inteligencia fueron microfilmando la documentación. Perdón. Que tenemos un rollo de microfilm número 1 y tenemos un rollo 3074. Si sabemos contar, hay 3074 rollos, de los cuales conocemos apenas 1460 y algo. ¿Dónde están el resto? Y eso es lo que estamos reclamando, porque no se nos ocurre menospreciar la inteligencia de los militares. No voy a decir no saben contar, pusieron números salteados. No. Ahora, yendo en esa línea también queda claro, ¿no?, a partir de lo que conocemos con los hallazgos, el trabajo también de las personas que están desempeñando las tareas allí, cuando decimos brindar información a los altos mandos, pero no es solo una persona, queda claro que hubo operativos, muchas personas trabajaron en todo esto que estamos hablando, ¿no?, en desaparecer también a las personas, en enterrarlas, en cómo fue el método. O sea, más de uno estuvo presente en ese momento en realidad, ¿no? Sí, pero sabemos que los directamente implicados, los responsables, no hablan. Muchos de ellos están presos. Algunos se murieron en el 2040, otros se habían muerto antes, otros están vivos, pero no quieren dar la información. Hemos solicitado, hoy por hoy hay una campaña de la Iglesia Católica solicitando a quien pueda tener información que la brinde, pero todo eso fue documentado, las órdenes se documentan. Y porque, oh casualidad, lo que faltan, fundamentalmente lo que faltan en esos archivos de la parte que no conocemos es la parte de operativos. Y esa parte es la que no conocemos. ¿Y dónde está? Porque si microfilmaron hasta el 2004, cuando todo el mundo sabía que iba a ganar el Frente Amplio, no microfilmaron para quemarlo a los 15 días. O sea, eso está guardado. Y fue hecho por el Servicio de Inteligencia del Estado. Eso está documentado. Por lo tanto, como mínimo, alguien es responsable de que hayan desaparecido. Hay que investigar. Cuando en el 1999, ese mismo Servicio de Inteligencia se dedicó a buscar información de la que nos podían acusar de que brindábamos información falsa. Descubrieron que había 3 personas que habían sido denunciadas en Argentina, en la CONADEP, uruguayas, como desaparecidas. Hay un caso de una compañera que estuvo presa en la ESMA, fue denunciada en la CONADEP y después la liberaron. La DINASIE, que se llamaba en aquel entonces así, el Servicio de Inteligencia, buscó todos los datos de esta señora.
Entonces, en eso, en los archivos tenemos número de cuenta bancaria, número de documentación, domicilio, número de teléfono, acta de divorcio. Para eso sí buscaron los datos y decía para hacerlos públicos y desprestigiar a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Si el gobierno le da una orden de buscar a los desaparecidos, buscar todos los datos, porque demostraron ser efectivos para desprestigiar a Madres y Familiares, el servicio de inteligencia que tenemos acá en Uruguay, con la orden de buscar, cuando ellos mismos, sus antecesores, cometieron los crímenes, no sería tan descabellado que pudieran proporcionar los datos rápidamente, ¿no? Me parece que es lo más lógico. Y eso depende de las órdenes. Hemos llegado a un bloqueo que la prueba está, porque primero decían, no están. Operación Zanahoria, no hay que buscar. Hoy por hoy hemos demostrado que los desaparecidos están enterrados y en predios militares. Son los militares que deben responder. Y no les llama a ustedes la atención que frente a un hallazgo, silencio completo de los mandos militares, no tienen nada que explicarle a la ciudadanía. ¿Qué hace un desaparecido en un predio militar? El comandante en jefe no debe asumir sus responsabilidades. Ahora, tomo eso que decís y conecto con algo que he hablado con Luciardo, he hablado con Percivale, también el fiscal, de que incluso cuando aparece, ¿no?, un hallazgo, mismo cerca de los 20 de mayo aparece información falsa que muchas veces intenta como distraer. Y después también sumo que hay algunas voces negacionistas de lo que pasó en la dictadura, del terrorismo de Estado. ¿Cómo es convivir con eso? Con eso convivimos día a día, fundamentalmente los antropólogos. Muchas veces se ha dado, y lo hemos podido corroborar, que cuando están cerca de un lugar donde se va a hallar a un compañero, llega información falsa que los hacen ir, como quien dice, los orientan hacia otro lado. O como en el último caso que también hubo, que querían ir a donde ellos estaban excavando. Entonces, eso siempre es como queriendo demorar, ¿tá? Y también te da como la pauta de que saben realmente si estamos cerca o no de un hallazgo. En los 20 de mayo, al igual que en fechas de un hallazgo y eso, siempre llega información. Hay verdades a medias que nos pueden orientar, pero también hay mucha información falsa que por suerte el equipo de investigadores de la institución hoy por hoy es quien trabaja esa información, hace cruzamientos de datos y se descarta. Pero es muy normal que en esas fechas o puntos clave que tenemos como organización nos ocurra eso, y es como si quisieran retrasar lo que tarde o temprano verifica lo que estamos diciendo y nos acerca a algo de verdad. ¿Cómo lo tomás eso, Ignacio? Como decía Graciela, la información falsa nos ha llegado. ¿Recuerdan ustedes, no hace tanto tiempo, hace un par de años, cuando el diputado Vega tenía un informante que le decía que 30 ataúdes, 30 cajas con los restos? Y ese señor, hacía 2 años se había entrevistado conmigo y me había tratado de vender ese cuento. Y es más, fuimos juntos hasta el 14 y era la tardecita y pretendía que yo saltara al alambrado, que nos metiéramos adentro del cuartel.
uno es idiota, pero no tanto. Me va a meter de forma clandestina en un cuartel. Es ridículo. Y uno entra a sospechar de ese tipo de cosas. Y después siguió insistiendo y lo hicieron entrar, porque fue varias veces a la Institución Nacional de Derechos Humanos y nunca estaba dispuesto a marcar. Siempre algún cuento había para no marcar el sitio. Y lo hicieron entrar en el cuartel y no marcó nada. Quería ir a ver dónde estaban excavando los antropólogos. Entonces, uno ya está escamado. Yo me he entrevistado con militares retirados un montón de veces. He transmitido la información que he recibido, me he entrevistado. Es más, cuando han estado dispuestos, lo he llevado al juzgado para que aporten la información como testigo protegido y nada. Hoy por hoy, después de la ley en la cual toda la investigación pasó a la Institución Nacional de Derechos Humanos, yo por lo menos me siento mucho más descansado porque frente a cualquier información, afectivamente, yo quiero comprar un tranvía. Ahora yo sé que los tranvías no existen, pero lo quiero comprar. Entonces, para mí, diferenciar qué es falso de qué es lo verdadero es muy difícil porque juegan los afectos. Hoy por hoy, bueno, hay investigadores que trabajan de forma mucho más objetiva y nos sacan la carga a nosotros. Y creo que eso es importante y es una de las cosas que ha permitido avanzar y avanzar bastante. Ignacio Randonea, Graciela Monte de Ocas, gracias a los dos por venir, por estar esta noche con nosotros aquí. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Y gracias a toda la sociedad que nos acompaña, que hoy nos acompañó porque, como decía Graciela hoy, es la fuerza que tenemos para seguir reclamando verdad y justicia. Gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, cambiamos de tema y más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Estamos en octubre, mes de las elecciones. Habrá una gran transmisión de TV Ciudad el domingo 27 y seguimos conociendo la propuesta de los candidatos. Y me acompaña aquí Martín Pérez Banchero del Partido Avanzar Republicano. ¿Cómo andas, Martín? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Un gusto verte por acá. Yo me acuerdo, capaz que te acordás vos, cuando viniste por primera vez, te habías ido del ministerio, ¿no? El Ministerio de Turismo, todo lo que había pasado, las diferencias que vos tenías en ese momento, las denuncias que habías hecho. Y me acuerdo que hablamos de política, ¿no? Te preguntaba cuál era tu idea. Ahí vos estabas analizando. Bueno, estás ya en la carrera a octubre. ¿Qué fue lo que pasó en todo este tiempo? Bueno, a ver, lo que pasó fue que nosotros mantenemos una idea de ese momento, de cuando vine acá, que éramos críticos de lo que decimos la lógica binaria del Uruguay, de esa visión de dos bloques, blanco-negro, de que hay solamente dos modelos de país. En ese momento entendíamos que el Partido Colorado tenía que ser crítico a eso. Y tenía que decir que una coalición, como es esta, una coalición de gobierno, no podía funcionar igual que el Frente Amplio, que es un lema único. Tenía que funcionar con una fuerza en el Parlamento. O sea, el Uruguay, desde el punto de vista constitucional, es un país parlamentario. Cuando hay un conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo, prevalece el Parlamento, que tiene el instituto de la censura. Que tiene, para poner un ejemplo, cuando Heber y Bustillo fueron a mentirle al Parlamento, lo que debió hacer el Parlamento, salvo el Partido Nacional, era censurar a los ministros. Bien, nosotros creíamos, cuando estuve acá hasta ese momento, que el Partido Colorado tenía que tener esa actitud. Tenía que ser fiel a su historia, decir, estamos en un sistema de partidos, hay que terminar la mentira esta de las mayorías parlamentarias, de los bloques, de la mano de yeso. Criticamos durante 15 años la mano de yeso, funcionamos igual y demás. Pero voy a ser honesto, yo no fui el de la idea de este nuevo lema. Uno cuando está dentro de un partido, quiere un partido, tiene una concordancia o concuerda, defiende su visión histórica, es difícil darse cuenta. Fue Daniel Isi, hoy nuestro candidato a vicepresidente, que me dijo, Martín, el Partido Colorado que vos estás hablando no existe más. El Partido Colorado que afrontó solo la crisis del 2002, el Partido Colorado unitario, que no quiere este derroche de las intendencias, que no quiere ese no existe más.
Y fue entonces, hace un año y algo atrás, que empezamos con esta idea. Y bueno, o sea, tenemos un año de vida, empezamos en octubre, noviembre para juntar firmas, primero para hacer el nuevo lema, después pasamos la interna, hicimos la convención, en una legislación que es muy cerrada. El Uruguay, la legislación electoral es muy cerrada para los nuevos partidos. Pero venimos muy bien, venimos muy contentos porque hemos superado todas estas etapas. Hoy podemos decirle a la ciudadanía que venimos con una propuesta distinta, fuera de la lógica binaria, y bueno, y acá estamos. Bueno, vayamos a eso, porque leí el programa, los planteos que ustedes llevan adelante, 44 páginas tiene el programa. Es un buen programa, o sea, es un buen trabajo. Bueno, vamos a hablar de eso, porque una de las propuestas, de hecho empiezan hablando de eso, ¿no? Entre otras cosas, de bajar a 11 ministerios, ¿no? Fusionar algunos de ellos, recortar. Hablan de eliminar esos cargos que ustedes consideran que habría que eliminar. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, menciona algunos. Arranco explicándole a los televidentes. El gran problema que tiene el Uruguay hoy, que no se debate, que no se discute, es el costo país, que es muy caro. Que es caro para el emprendedor, que es caro para el consumidor, doña Rosa cuando compra una lechuga, o quien quiere poner una peluquería, un almacén. Ese emprendedor chico de las pymes del Uruguay tiene un país carísimo. El Frente Amplio fracasó, la coalición fracasó, por tanto el tema no está en campaña. Estamos en el país más caro, de los más caros de América, y no está en campaña. ¿Por qué es caro? Es caro porque tenemos un Estado caro. Y hay que hacer una reforma del Estado. Ahora bien, la reforma del Estado empieza por la reforma política. Nosotros no podemos empezar la reforma del Estado por el funcionario, por abajo, cuando tenemos un elenco político costosísimo en Uruguay. Entonces la reforma política tiene dos grandes caminos. Una es la baja de los ingresos de los políticos, ya sea cargos electivos, cargos de confianza, asesores, secretarios. El Uruguay, donde el presidente fija el sueldo de todos los políticos, el presidente es el que gana más de América con excepción de Estados Unidos y Canadá. Ayer asumía la presidenta de México, gana la tercera parte del Uruguay, del presidente de la calle. Milei gana casi la quinta parte. Es una ridiculez, es obsceno lo que ganan los políticos en Uruguay. Es obsceno por lo que ganan y es obsceno por otra cosa. Es obsceno porque la cantidad de gente que hace política hoy entra por los ingresos, por lo que ganan. Y lo que tiene que mover un político tiene que ser la vocación de servicio. Entonces, cuando uno contrata las escuelas, los liceos, los clubes de fútbol, la cantidad de comisiones que hay de gente que honorariamente con vocación de servicio va a colaborar, ¿por qué en la política tenemos gente que desde el 85 está currando? Con salarios gigantes, desmedidos con lo que gana la gente. Creemos que hay que relacionar el salario al sueldo mínimo. Creemos que tenemos que desalentar a quien ingresa a la política con un fin económico. Ingresos por un lado, pero por otro lado la cantidad de cargos. De hecho, el sueldo del presidente lo plantea bajarlo a 25 sueldo mínimo, ¿no? 25. Tenemos que relacionar el salario mínimo. Ahí hay un ingreso que no es menor en cuanto a un ahorro que no es menor, no es despectivo, como es poca plata, no. Pero además va parte de la base de desalentar a aquel que quiere entrar a la política para tener un ingreso. A la política se entra porque tienen ganas de hacer. ¿Pero vos considerás que hoy pasa eso? ¿Que a la política se entra por el dinero? Absolutamente, pero sin duda alguna. Basta salir a ver las intendencias, los directores, los cargos y demás, y es para ver. Y basta ver la lógica de la lógica binaria de los dos bloques. ¿Para vos no entras a la política por el dinero o no? Sin duda que no. A ver, pero yo di muestras de eso. Yo me voy de un ministerio. Tengo la fortuna o tengo la suerte de tener una actividad por fuera de la política que tendría que ser la regla. Uno a la política le dedica 10 o 15 años de su vida, el que tiene vocación de servicio. Pero no se puede vivir de la política. Uno no puede estar del 85 hasta ahora viviendo de la política. Hay otro punto, para aprovechar el tiempo importante, que es el de la seguridad, ¿no? Pero yo quería decir lo otro, para hablar de ese ingreso. Disculpá, y ahora vamos a la seguridad. A ver, yo creo que hay ingresos, pero además hay una cantidad de cargos innecesarios. Enorme cantidad de cargos. Y ahí nosotros, el más ambicioso, que por lo menos plantear la discusión, eliminar la Cámara de Senadores. Uruguay no tiene necesidad de tener dos cámaras. Uruguay tendría que tener un sistema unicameral. El sistema bicameral, que esa imagen del sistema inglés, se basa en la confrontación de ambas cámaras. En Uruguay la integración de las cámaras es la misma. Hay que eliminar el Senado. En Uruguay hay que eliminar los directores departamentales. Hay que volver a la Constitución del 67, donde el intendente solo podía nombrar a nadie. Los directores, no estoy diciendo que hay que eliminar la función, sino estoy diciendo que hay que eliminar los cargos políticos.
Hay que fusionar ministerios, hay que fusionar directorios de entes autónomos, no hablamos de eliminar directorios. La reforma del Estado empieza por la reforma política, entonces son cargos políticos, hay que hacerlo. Vayamos a la seguridad, porque se habla de varios temas, las cárceles, por ejemplo, pero hay algo que me llamó la atención, porque se habla de la interna policial. En cierta medida lo que se plantea es cómo analizar qué es lo que está pasando. Se habla de corrupción, por ejemplo. ¿Qué es concretamente lo que planteas ahí? A ver, tiene que haber, sí, en asuntos, los famosos asuntos internos, controlar la policía. Nosotros, a ver, tenemos una visión liberal y ballista, no visualizamos, no partimos de la regla de la corrupción, creemos en una policía fuerte, pero, por ejemplo, el tema de las bocas famosas, es claro que hay un conocimiento de muchos actores vinculados a la policía que conocen el tema. Y es claro que el problema no está ahí, el problema está más grande y por eso nosotros entendemos que sí, que tiene que haber un contralor mayor y demás en el tema. ¿Hay corrupción dentro de la policía? Hay corrupción, hay que ser ordenado en eso, no hay que ser bochinchero y tenemos que ser eficientes en sacarla. Hay corrupción como hay en toda la policía, para eso están los asuntos internos y están las demás cosas. Este gobierno de coalición habla de lucha contra el narcotráfico, ¿no? ¿Qué planteas allí? ¿Cómo se revierte esto que está pasando hoy? Justamente homicidio, por ejemplo. La situación es una situación difícil que tiene el Uruguay de seguridad. Hay varios temas. Hay un código del proceso penal que no funcionó, notoriamente no funcionó. No funcionó peor en otra cosa, no funcionó en los hechos de corrupción grandes, no la seguridad menor, en los hechos de gran corrupción, cuando se le sacó al juez la potestad del deber de investigar y se lo dio solo al fiscal, los fiscales con los hechos de corrupción importantes mueren en fiscalía. Ninguno pasa a la justicia. Cuando uno mira Catón Nativo, Delantera Arena, para poner de los dos bloques, bloques partidarios, murieron en fiscalía y no llegaron a la justicia. Y cuando llegan a la justicia, como la corrupción de Caram en Artigas, la pena no existe, es una ficción de pena, porque en los hechos no pasa nada, hasta el punto que la exdiputada festejó un cumpleaños en la plaza anunciando una candidatura hace 4 o 5 días atrás. Pero no me quiero ir del tema. Nosotros creíamos, y hacemos mención a lo que fueron los 136 liceos de tiempo completo de Talvi. Hay un problema de educación y hay una hipocresía del sistema político, no de la sociedad, cuando pensamos que pueden haber una rehabilitación de una persona, de un uruguayo, que lo mandamos al infierno como es una cárcel. Como es, por ejemplo, el Concar, lo que pasó hace unos días, boquetes están comunicadas, secuestros, violaciones. ¿Quién puede rehabilitarse ahí? Nosotros entendemos que ahí tiene que haber notoriamente una inversión importante, ya sea por privados, ya sea con el propio Estado, pero lo que se necesitan son recursos, Wilmar, y volvemos al origen. ¿Por qué el tema de la reforma política? Porque necesitamos recursos que no pueden salir de más impuestos y no pueden salir de pedirle más a la ciudadanía. Entiendo, queda claro, ¿no?, que sos bastante crítico con el Partido Colorado, con parte de la coalición también. Ahora la gente puede estar pensando, ¿no? Antes de noviembre llega octubre, está claro, la elección de octubre. Pero pensando en noviembre, en una segunda vuelta, ¿dónde te vas a parar? ¿Te vas a parar en la coalición republicana que va toda junta? ¿Te vas a parar del lado del Frente Amplio? ¿Qué postura tendrías allí? Yo lo primero que creo, la segunda vuelta va a ser entre Orsi y Delgado. Nosotros decimos que Orsi y Delgado son intercambiables. ¿Cómo es eso? A ver. Y son lo mismo, son iguales. A ver, no hay grandes diferencias hoy. Le pregunto a la ciudadanía, al televidente, ¿qué gran diferencia hay entre Orsi y Delgado? Está tan chata la campaña, le hizo tan mal a la democracia, el funcionamiento de la coalición republicana a imagen y semejanza del Frente Amplio, que hoy vivimos una campaña sin propuesta y sin idea. Hace 3 días atrás, Orsi se animó más o menos a hablar de una reforma en el tema del combustible, que es obvio, que es notorio, que el motor a explosión en el mundo viene así, que tenemos que hacer algo con el tema también del combustible en Uruguay, algo con tener una refinería en un país que el ambiente nos preocupa dentro de Montevideo. Tibiamente dijo algo y ya enseguida le pegaron a papá y echó para atrás. Entonces, primera cosa, Orsi y Delgado es igual. Esa pregunta la voy a contestar, pero lo primero que hay que hacer es preguntarle a Orsi y a Delgado, cuando lleguen a la segunda vuelta, cómo va a llegarle al votante de Avazar republicano que quiere una baja drástica del costo político del Uruguay. Y nosotros, particularmente, decimos, lo que mejor que le puede pasar al Uruguay es no tener mayorías parlamentarias. Y que el Parlamento sea el que decide. Yo no creo en este modelo de coalición. O sea, como no creo, yo no puedo decir que en este modelo de coalición, donde uno está en bloque total con uno, o sea, uno participa en todo, es imposible. O sea, vos en el Parlamento serías independiente, digamos,
Y votarías nosotros, en por función ejemplo, para poner un ejemplo, de lo que te interesa. nosotros nunca podríamos estar en bloque en un gobierno, participar en todo en un gobierno con un partido que no condene absolutamente las atrocidades de Venezuela y que no condene a un dictador espantoso como es Maduro. Y tampoco podríamos estar en todo en un gobierno con un partido que metió gente a dedo en Salto Grande, a la CTM, que hace de la corrupción su regla, su patrón de gobierno, o con lo que pasó en Artigas, como es el Partido Nacional, cuando el Parlamento, por fuerza, echa al Bisu, lo saca el presidente, pero es el Parlamento, pero deja todos los contratos de los ediles del Partido Nacional. Entonces, nosotros no hay ninguna posibilidad que participemos en esta lógica de bloque total, como le pasó también a Cabildo Abierto. Con la lógica de Cabildo Abierto, decía Cabildo Abierto, nosotros tenemos presos políticos, ¿no es cierto? Y era su bandera. Ahora, la lógica de los cargos fue tan fuerte que Cabildo Abierto dejó los presos políticos de lado y siguió dentro del gobierno. Es absurdo esta lógica. El Frente Amplio es lema único, puede sostenerlo, pero quien integra una coalición de varios partidos, de ninguna manera. Ahora, ¿cómo es que se ojea el candidato del Partido Colorado? Porque es el Partido Colorado que existe hoy, que es un Partido Colorado. Yo lo digo con tristeza, a mí me cuesta hablar del Partido Colorado, porque reitero, yo tengo una visión histórica colorada. Yo reivindico el vallismo. Yo me siento vallista de don Pepe, pero también de Jorge. Yo me siento liberal de Lorenzo Valle. O sea, yo siento ese Partido Colorado. Hoy el Partido Colorado está dentro de eso que se llama coalición republicana, tiró sus banderas históricas, tiró la bandera de la eficiencia, por ejemplo, de estar en contra de este federalismo en los hechos que hace el Frente Amplio y hizo el Partido Nacional, que ha llenado las intendencias de directores. Son más de 3 puntos, son más de 600 millones de dólares, lo decimos en el programa, que hay de transferencia a los gobiernos departamentales para que los gobiernos departamentales hagan esta politiquería de cuarta. Se tiró esas banderas, nosotros levantamos esas banderas y nosotros hoy le decimos a la ciudadanía que queremos justamente volver esa eficiencia del Estado. Ahí está, no, me queda un minuto, Martín. ¿Por qué te deberían votar? Primero, yo creo que le hace bien, me voy a esa cámara, primero le hace bien. Hablar en la cámara. Le hace bien a la democracia no tener mayorías parlamentarias. Lo que le haría bien al próximo periodo de gobierno, hace 20 años que estamos con mayorías parlamentarias, habemos varios partidos que queremos ingresar, nosotros venimos con esta propuesta liberal que implica una reforma del Estado, que empieza por la reforma política, bajar drásticamente los ingresos políticos, y lo hacemos desde el sistema. Nosotros no somos revolucionarios, no planteamos una revolución por las armas, ni reivindicamos revoluciones absurdas. Nosotros creemos que la reforma es a través de las herramientas del Estado. Y con las herramientas, que es el voto y que es la Cámara, para eso le pedimos a la ciudadanía que nos dé la oportunidad de estar en el Parlamento. Martín Pérez Banchero, gracias por tu tiempo, tu visita esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de Teleciudad. Por 23 votos en 24, la Cámara de Senadores aprobó hoy el pedido de renuncia del senador Charles Carrera. Fue bastante intenso el intercambio entre los legisladores, tanto del gobierno como de la oposición. Vamos a ver un resumen. Charles Carrera, en realidad, presenta la renuncia porque la causa es el desafuero, y el desafuero es que tiene que presentarse a la justicia. Y da toda la impresión que el Frente Amplio le pidió que renunciara para evitarles el bochorno de tenerlo que defender con tanta evidencia o tenerlo que entregar en el Parlamento levantando la mano. Pero de ahí a que digan que es valiente y que hizo todo bien, que fue solidario y actuó por humanidad, me parece que hay una enorme distancia. Lo que corresponde es votar el desafuero y someterse a la justicia. Y si hay que votar la renuncia, no será por ninguna de las argumentaciones que puso el senador Carrera en su carta, que habría que borrarla toda. No es una renuncia, es una fuga. Gracias, señor presidente. Como tomó los calificativos de García, que señaló que era una fuga y no una renuncia. Bueno, yo creo que ojalá no le toque nunca al senador García estar en una situación de tener que optar entre someterse a la justicia sin fueros o hacerlo amparado en esos privilegios. Por lo tanto, no, es una opinión que ni siquiera puedo decir que sea de todo el Partido Nacional, es una opinión que él emite y bueno, por algo votó en contra en esta situación. No voy a inferir, darle intencionalidad porque él ya nos tiene acostumbrados ya a estas situaciones. Pero en este caso
Con total... Hay un poquito de ruidito. Sí, sí. Silencio, por favor. Silencio. Cállese la Silencio. boca que yo la escuché. Cállese la boca. Silencio, por favor. Cállese la boca. Presidenta, haga callar a esta Silencio. señora. Es una irrespetuosa, como siempre. Silencio, Bueno, por está. favor. Les pedimos Sí, sí. que respeten la oratoria de cada uno. Bueno, gracias, Presidenta. Así debe ser. Continúe, senador. Gracias, Presidenta. Porque por abajo se habla acá. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.